Estamos de regreso con Raúl Olmos, hablando de Huachicol Fiscal, la madre de todas las estafas de Grijalvo. Y bueno, ya nos diste una primera explicación de qué va este libro. Es un libro muy importante porque estamos hablando efectivamente de la estafa más grande, pues de la historia de México, ¿no? Al final de cuentas, de la historia de México, porque hay muchos casos de corrupción en el país. Algunos investigados, otros no, algunos solo investigados periodísticamente hablando, alguno que otro judicialmente hablando, pero como esto no hay nada como esto. Regresamos, Raúl, contigo en esta conversación. Además de lo que ya nos dijiste, este libro está cargado de documentos, de información diversa, porque como comentábamos en el corte ahora mismo, este es un crimen o un delito absolutamente documentado formalmente. Todo se documenta. Claro. Y aquí estamos de nuevo. Sí, a diferencia, te comentaba en el corte, a diferencia del contrabando bronco que se conoció, pues históricamente se conocía como aquella mercancía que se hacía pasar por las aduanas escondido, ¿sí? Es decir, que no se declaraba ningún tipo de ingreso. En este caso se declara, está ahí documentado, está hay pedimentos de importación, hay intervención de agentes aduanales, hay documentos que demuestran que ingresó un producto, pero el producto que ingresa es distinto al que realmente entra, ¿sí? Es una cosa lo que se declara y otra la que se ingresa, ¿sí? Por eso es que se llama huachicol fiscal, porque el fin es evadir impuestos. El objetivo es no pagar el famoso IEPS, que es el que paga la gasolina, que es el que paga el diésel. Y entonces, ¿qué hago? Lo hago pasar como un producto químico, un aditivo, que no pague ese impuesto y de esa manera eludo el pago de impuestos, ¿sí? Esto lo vimos crecer en el gobierno de López Obrador y decía yo que las bases están desde el gobierno de Peña Nieto, porque cuando se dieron masivamente permisos para la importación fue con Peña Nieto, gracias a la apertura, o desgraciadamente a la apertura energética, ¿sí? Donde se dieron indistintamente permisos a todo mundo. Ahí empezó. El gran punto de quiebre es la reforma radical de Peña Nieto, la reforma energética que ningún otro presidente había podido hacer, ni siquiera imaginar una reforma radical de apertura a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Y esa reforma energética y petrolera de Peña Nieto fue el punto de arranque para que esto pudiera ocurrir. Así es, digamos, sentó las bases. Sentó las bases, no era para eso la reforma. No era para eso, pero dio pie para eso. O bueno, a ver, o no sabemos si era para eso, pero no. Técnicamente dio pie para un proceso delincuencial de estas dimensiones. Yo creo que por la apertura. Yo creo que algunos grupos delincuenciales y algunos grupos empresariales se frotaban las manos porque esto les permitía la posibilidad de hacer lo que se hizo, ¿no? Esto del huachicol. ¿Lo vieron desde el principio? Lo vieron desde el principio. No digo que todos, no digo que ese haya sido el objetivo, pero yo creo que algunos grupos lo vieron como una gran posibilidad. Con esta reforma. Y te voy a decir por qué. A ver. Encontramos algunos grupos grandes importadores de huachicol comprobados, incluso empresas fantasma, que obtuvieron permisos en tiempos de Peña Nieto para importar miles de millones de litros de combustible, ¿sí? Y lo que hicieron fue utilizar esos permisos para hacer la trampa, ¿sí? Para utilizarlos para otros fines. Simulaban que eran legales, pero estaban haciendo otro tipo de maniobras. Y esto se multiplican los casos. Entonces, eso me parece un momento central en la reforma energética y cómo se abrió de manera, yo diría que sin control el mercado y permitió que operaran sin control este tipo de empresas. Otro momento que me parece clave, Carmen, y todos lo vivimos y lo sufrimos, fue el momento en que López Obrador, en el primer año de gobierno, en enero de 2019, decidió cerrar los ductos de Pemex. ¿Qué cosa? Porque decía que teníamos un problema gravísimo de huachicol y efectivamente así era. Había un robo brutal de combustible en los ductos de Pemex, ¿sí? Entonces, cierra los ductos. Pero ¿qué ocurre? Ese momento fue el momento propicio para los huachicoleros fiscales para expandir su negocio, ¿sí? Porque efectivamente ya no podían pinchar los ductos, ya no podían robar el combustible en el campo, y lo que hicieron fue empezar a importarlo
de manera truqueada, ¿sí? Simulando que eran aditivos y eran combustibles, ¿sí? Se les abrió la oportunidad. Luego, ahí hay un punto que yo te quería contar. Se ha hablado mucho del rey del huachicol, ¿sí? Que él operaba en el esquema anterior, en el esquema de contrabando bronco, ¿sí? No documentado, sino él hacía introducir el combustible de manera clandestina, lo que llamábamos antes la fayuca. Bueno, pues entraba como si fuera fayuca, grandes volúmenes de combustible, no declarados, eso sí, no los reportaban ni como aditivos, No, pues era ni contrabando, como químicos, contrabando de sino veras. contrabando El otro bronco. es contrabando de otra manera, el otro es contrabando documentado. Contrabando Este era bronco. contrabando bruto. Bueno, ¿y qué ocurre? Resulta que el rey del huachicol recibió contratos del gobierno de López Obrador, justo de la empresa a la cual se le asignó la administración de las 500 pipas que se supone iban a contener el huachicol. Cuando se cerraron los ductos, recordarás compró Ebrard? que se compraron 500 pipas. Las que fue a comprar Ebrard. Bueno, ¿O no? Ebrard intervino, pero quien compró las pipas es una empresa que se llama IIS Servicios. Las tres I que refieren, en realidad significan, son las iniciales de inmobiliaria y servicios inmobiliarios e inmuebles, ¿sí? De Pemex. Es una filial de Pemex, ¿sí? Que compró las pipas y que además las administró. ¿Qué ocurrió? 500 pipas. 500 pipas. ¿Qué ocurrió? Que en 2021 esta empresa II Servicios, que es una filial de Pemex, contrató a una empresa del rey del huachicol, ¿sí? Para darle servicios. Es decir, estamos, aunque AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol. Es un absurdo tremendo. ¿Y eso ¿sí? está documentado en tu libro? Está documentado en el libro. Conseguí los CFDIs, los documentos fiscales, los comprobantes fiscales, que demuestran que en 2021 esta empresa filial de Pemex, encargada de administrar las pipas para evitar el huachicol, le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol. Y esto ocurrió, Carmen, meses antes de que lo asesinaran. Él fue asesinado en noviembre de 2021. Estos, digamos, el timbrado de estos comprobantes, no los tengo precisos porque es información. Pero meses antes de que asesinaran en una barbería en San Pedro Garza García, en Nuevo León, a Carmona, cuyo hermano, por cierto, está en Estados Unidos. Así es. Que fue nombrado en su momento en una aduana, el hermano del rey de huachicol. Así es, estaba a cargo de una aduana en Tamaulipas, y fue en ese periodo, cuando las pipas eran administradas por una filial de Pemex, cuando el rey de huachicol recibió un contrato directo además, del gobierno federal, ¿no? ¿Qué datos nos das? ¿Qué datos tan impresionantes? Entonces, cuando dicen que es una sorpresa el decomiso de marzo de 2025 de 10 millones de litros de huachicol, en realidad me parece una actitud cínica del gobierno porque ellos estaban enterados de cómo operaba este esquema. Te platicaba también en el corte que en el libro se documenta una gran cantidad de reuniones que semanalmente se realizaban en el gobierno federal de distintas áreas, ¿sí? Para hacer un diagnóstico de cómo venía la problemática del huachicol. Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba, ¿sí? Y a pesar de ello, no intervinieron. O ¿sí? sea, sabían todo, pero no actuaron. ¿Por qué? Sabían todo y no actuaron. ¿Por qué no actuaron? Aquí surgen muchas dudas porque cuando uno revisa los nombres... En el sexenio de López Obrador. En el sexenio de López Obrador, totalmente, sí. Doy fechas, doy lugares donde se reunían, doy quiénes son los personajes. Del Estado mexicano en reuniones semanales en la Secretaría de Energía, en las secretarías correspondientes, me imagino que en varias secretarías. Había dos puntos de reunión, que era la Sedena y que era la Secretaría de Seguridad Pública en Constituyentes. Ya. En esos dos lugares se reunían cada semana. Y ahí sacaban toda la información que tenían respecto a qué puntos, qué aduanas, qué lugares. Así es. O sea, el diagnóstico lo tenían y la realidad la tenían. La realidad la tenían. ¿Por qué no actuaban? Y además sabían incluso los volúmenes. Sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos, ¿sí? Entonces,
decir que no sabían, decir que es sorpresivo lo que ocurrió en marzo de 2025, me parece que es un acto de cinismo absoluto. De ahí a decir, Raúl Olmos, autor de Huachicol Fiscal, la madre de todas las estafas, de ahí a decir que estamos frente a una acción de Estado, ¿qué distancia hay? Bueno, cuando uno revisa a los personajes involucrados, uno pensaría que es posible que esto haya ocurrido. ¿Por qué? Porque ahí aparecen, personajes como Alfonso Romo Garza. Mira tú. ¿No? ¿Por qué? Ex jefe de la oficina de López Obrador. Empresario con ningún conflicto de interés ahí. Recordarás que en el expediente de los marinos se habla de un hijo del presidente y se menciona en distintas ocasiones. ¿Sí? Está en el expediente, sí. Está en el expediente. También está Amílcar Olán, una empresa creada por su contador, que está documentado en el libro. Amigo del hijo del presidente. Amigo del hijo del presidente, yo diría que posible prestanombres, ¿verdad? Según las conversaciones que se han escuchado. Exacto. Amílcar Olán, uno de sus contadores, creó una empresa que una de las, sino la primera operación de importación que hizo, lo hizo a través de Icon. Esta empresa que está involucrada, es una empresa tejana, que está involucrada en el centro de la mayor trama de corrupción, ¿no? Es decir, los grandes decomisos que se hicieron en Ensenada fueron con esta empresa Icon, ¿sí? Que ha sido cateada en Texas, que ha sido señalada probadamente que está involucrada en esta trama de corrupción o en esta trama de Huachicol, y pues el amigo cercanísimo de Andy López Beltrán, recurrió a esta empresa para hacer sus importaciones. Está también, obviamente el secretario de la Marina y sus sobrinos, ¿verdad? Está Adán Augusto López, señalado en algún momento como cercano a uno de los que operaban uno de los muelles. En una de las declaraciones se menciona a Ricardo Monreal, ¿no? Manuel Bartlett se menciona en otro de los expedientes. Es decir, hay una gran cantidad de personajes de la 4T que aparecen ahí en expedientes señalados, mencionados, vinculados, ¿sí? Que sí haría pensar en que esto se trata de corrupción de altísimos vuelos, de altísimos niveles. Pues tenemos el tema de los marinos, efectivamente. Hay dos hermanos, como los acabas de mencionar, uno que está en Argentina, el otro está detenido en México, sobrinos políticos de quien fuera el secretario de la Marina de López Obrador. En tu visión general, integral del fenómeno de Huachicol Fiscal con este libro y tu investigación, ¿podrías dimensionar el papel de la Marina, por hablar específicamente de eso? Bueno, en el primer capítulo del libro hago referencia acerca de que la Marina fue corrompida desde el arranque del gobierno de López Obrador y relato ahí algunos pasajes acerca de cómo en distintas zonas donde había presencia intensa del Huachicol, había protección abierta de la Marina para que operaran. Incluso relato ahí un caso concreto donde llegan y rescatan pipas completas que habían sido decomisadas y llegan y piden ayuda a altos mandos de la Marina para que liberen pipas decomisadas. Relatos de esa naturaleza muestran que la corrupción en la Marina estaba desde los arranques del gobierno de López Obrador. Efectivamente fue creciendo, fue ascendiendo hasta llegar a estos altos mandos que eran nada menos que sobrinos del secretario de la Marina, ¿no? Pero muestra pues que desde el inicio, desde el arranque del gobierno, esto fue manifestándose y fue creciendo de nivel, desgraciadamente. Ahora estamos con investigaciones abiertas en México. Ese es un momento también importante. Al final de cuentas, aún en tiempos de Gertz Manero, en la parte final de su gestión como fiscal general de la República, pues recordemos, hubo una conferencia de prensa, nos sorprendieron con que había investigaciones al respecto, que había gente detenida, que había gente imputada, etcétera, etcétera. Ese punto de quiebre del sexenio anterior respecto al actual, ¿cómo lo interpretas? Bueno, me parece que las presiones de Estados Unidos jugaron un papel clave para que... De otra manera no se entendería. No se entendería. O sea, yo creo que hubieran dejado que esto siguiera operando, porque como te lo dije hace un momento, el diagnóstico existía. Existía una con marcada no ha pasado, existe, precisión. ¿no? Porque ahí está. Existe, bueno. El Estado mexicano conoce desde el minuto uno. Desde el minuto uno, y eso implicaba, esto lo quiero subrayar mucho, Carmen,
implicaba pérdida de recursos federales, ¿sí? O sea, implicaba que el Estado estaba dejando de recibir miles de millones de pesos por concepto de impuestos que se pudieron haber utilizado para obras, para abasto de medicinas, para lo que tú quieras, ¿sí? Para la operación pues misma del aparato de Estado. Y no ocurría así, las instituciones de Estado pues, y no ocurría así porque estaban permitiendo que estos recursos se fugaran masivamente, ¿no? Entonces, no estamos hablando simplemente ante un caso de crimen, estamos hablando ante una situación, una circunstancia de corrupción estructural muy compleja, ¿sí? Que no puede entenderse sin la intervención de altos mandos del gobierno. Sin la intervención de altos mandos del gobierno, ese es el tema. Y bueno, pues mezclado con criminales de cuello blanco, bueno, con delincuentes de cuello blanco, ¿no? Al final de cuentas, para que el huachicol fiscal exista, pues debe haber varios ingredientes, incluyendo empresarios, incluyendo distribuidores, incluyendo muchas cosas. Así es, bueno, esto, a diferencia de casos de corrupción que hemos abordado y que hemos analizado contigo y que tú misma has expuesto, esto no se trata de corrupción gubernamental donde solamente estén de por medio recursos públicos. Regularmente cuando hablamos de corrupción se exponen desvíos de recursos públicos, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de una estructura gigantesca que necesariamente involucra a autoridades de distintos niveles, autoridades federales, estatales, locales, pero también involucra necesariamente a actores del sector empresarial, ¿sí? Uh-huh. Porque no se puede, la gran cantidad el gran volumen de combustible que se introducía al país, no es posible que se haya distribuido pues sin la intervención de empresas transportistas, empresas distribuidoras, gasolineras, yo diría que a veces hasta industria, cuando se le dan la posibilidad de obtener el recurso, el combustible a un costo inferior, bueno, pues eso le reduce los costos y cuántos empresarios no habrán caído en la tentación de adquirir este tipo de combustibles, ¿no? Es toda una maquinaria. Y aparte está el ingrediente del crimen organizado, grupos criminales, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, que está probadamente demostrado, está documentado, que ellos mismos intervinieron en esta trama criminal, en esta trama de colusión con autoridades. Totalmente, y aquí el tema, coincido contigo en que es difícil en un contexto como este que la autoridad en México haya decidido iniciar las investigaciones sin la presión de Estados Unidos, que ha hecho cosas muy fuertes al respecto de definir y incluso describir el modus operandi del huachicol fiscal desde el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro en el tema de huachicol fiscal ha emitido varios comunicados importantes describiendo el funcionamiento del huachicol fiscal. Incluso, lo comentábamos antes del aire y lo hemos repetido varias veces aquí, el propio secretario del Tesoro ha identificado el huachicol fiscal como la segunda fuente de ingresos más importante del crimen organizado en México, la segunda fuente después del narcotráfico. Uh-huh. Así que la pregunta es, o el planteamiento es, si abrieron investigaciones por la presión estadounidense, la pregunta que seguiría es, ¿qué calidad de investigaciones tenemos hoy por hoy? ¿Qué confiabilidad en las investigaciones? ¿Qué eficacia en las investigaciones? Pues es una pregunta abierta, porque hemos oído aquí, por ejemplo, a la defensa de los hermanos Farías Laguna, uh-huh. El abogado Mendieta, Epigmenio Mendieta. Él en diferentes puntos ha insistido en que no se le permite tener una defensa apropiada porque no se le entrega las informaciones que él solicita. Para efectos prácticos se han reservado informaciones, no se le han entregado todas las carpetas o los volúmenes de las carpetas, en fin. La pregunta es si, como lo ha dicho uno de los dos hermanos Farías, estamos frente a una acción de Estado, esto del huachicol fiscal, y si tenemos o no una investigación confiable. No, yo no defiendo a ni uno ni otro, no estoy defendiendo a ninguna persona, a ningún individuo, solo digo que tendríamos que preguntarnos sobre la fiabilidad de las investigaciones, dado lo que está involucrado. Bueno, aquí los periodistas yo creo que vamos a jugar un papel importante, Carmen.
siendo vigilantes de que la investigación abarque a todos los involucrados. Si esto se vuelve justicia selectiva, ¿qué es lo que dice la defensa de los... justicia vamos a tener en un caso terrible como el que estamos aquí describiendo. Yo creo que esto tiene que abarcar a todas las partes involucradas. Y cuando digo esto, no es nada más voltear a ver a los marinos, porque es un caso importante, pero no es el único caso. En el libro se documenta cómo hay estructuras empresariales diversas, yo diría redes diversas que se crearon en distintos puntos del país y donde no hemos visto que se voltee a ver. Casi el asunto del huachicol se ha concentrado en el asunto de los marinos, cuando tendríamos que estar viendo hacia otras redes de esta trama criminal, ¿sí? Que involucra necesariamente redes empresariales, ¿sí? Porque se requerían personal especializado, profesionales especializados en finanzas, en comercio exterior, en manejo de aduanas, etcétera, y que recurrían, digamos, a ellos como grupos empresariales. Entonces, yo diría que para que esto sea un caso debidamente investigado por parte de la autoridad, pues tenemos que voltear a ver a todos los actores que participaron en esta trama. Si solamente nos quedamos con chivos expiatorios, yo creo que se va a perder una gran oportunidad de erradicar de tajo un asunto pues, profundo, muy arraigado, que tiene que ver con crimen organizado, con redes empresariales, con colusión de autoridades, es decir, múltiples actores, ¿sí? En Aristegui Noticias hemos publicado varias cosas, así como lo han hecho ustedes, desde luego, y varios periodistas que estamos pues con el tema del huachicol fiscal como un tema prioritario, informativamente hablando, periodísticamente importante. En algún momento publicamos el equipo de investigaciones de Aristegui, lo que llamamos soldados del huachicol, y es un componente que tiene que ver con el ejército. Estamos hablando de que tuvimos información relevante, fuentes muy relevantes que nos pudieron ofrecer información que compartimos con el público, de investigaciones dentro de la propia Fiscalía General de la República de una red de contrabando de combustible, esto que conocemos como huachicol fiscal, en el que participan presuntamente altos mandos militares y que habría operado desde 2021 en las aduanas de Piedras Negras en Coahuila y de Palomas y Ciudad Juárez en Chihuahua. Este es un filón también que tiene que ver con el tema del ejército, las aduanas y cómo López Obrador entregó tanto al ejército como a la marina muchísimas cosas, entre otras las aduanas. Y bueno, son componentes que se van sumando a lo largo del proceso de investigación de los periodistas. Lo agrego como parte de la charla contigo, porque tiene que ver con la parte de militares. Y tenemos también una cosa que nos parece que es de alta potencia, que fue la publicación que hicimos del audio de la Marina, el audio de la Marina, en donde pues pudimos mostrarle al público la conversación que sostuvo una figura muy relevante en esta trama, alguien que denunció y que fue asesinado. El contraalmirante Guerrero Alcántar, Fernando Guerrero Alcántar, pues estuvo con el secretario de la Marina de López Obrador. Después también habló con el secretario de la Marina de Claudia Sheinbaum. Le alcanzó la vida antes de que fuera asesinado a hablar con los dos altos mandos de la Marina, y lo que tenemos de información y lo que dice la conversación es información muy valiosa de alguien que en algún punto tuvo conocimiento y se ve involucrado y se dio cuenta que eso no estaba bien y fue a denunciar el asesinato de personas, de esta persona y de otras personas relacionadas con el tema del huachicol fiscal. En este caso, el alto impacto de oír de forma directa la voz de este marino que dijo lo que dijo frente a quien lo dijo. ¿Qué te dice este ingrediente de este tramo de historia? Bueno, cuando hace un momento decía que los periodistas vamos a jugar un papel importante en que esto avance, que la investigación madure, que no se quede solamente en algunos actores de esta trama. Me refiero justo a esto, a que esta historia se ha contado no por la autoridad, sino gracias a las investigaciones que han realizado periodistas como los de Aristegui, como periodistas de mexicanos como Iván Alamillo, Verónica
Ayala, que han hecho revelaciones importantísimas Muy importante. acerca de la colusión que hubo de autoridades portuarias. De N+, que también ha hecho algunas colegas han hecho revelaciones importantes en el Universal, etcétera. En todos los medios hay periodistas preocupados, estoy enfatizando, por indagar el asunto, ¿sí? Y tratar de que se llegue a la verdad, ¿no? Entonces, estos dos casos que tú me expones son una muestra, un botón de muestra de cómo los periodistas estamos aportando muchísimo a tratar de esclarecer esta gran trama de corrupción. Yo creo que tenemos una gran posibilidad como periodistas, una gran oportunidad de empujar porque se haga justicia en este caso, de no permitir que se vaya al olvido y de no permitir que haya chivos expiatorios o solamente esta justicia selectiva de la que yo hacía referencia hace unos momentos. Yo insisto, tiene que haber todos los actores involucrados señalados. Por ejemplo, el ámbito empresarial, nadie ha volteado a verlo, ¿sí? A las grandes corporaciones. ¿Quién vendía el combustible en Estados Unidos? Hay corporaciones tejanas involucradas, ¿sí? Y te comentaba también en el corte acerca de que hay documentos que demuestran que la trampa venía desde allá, desde Texas. Eso es muy importante. Cuando se emitían las facturas de venta, ¿sí? No decía diésel, decía aditivos. Desde Texas. Desde Texas, ¿sí? Entonces, hay un caso concreto. Intanza le compró a una empresa que se llama Heavy, ¿sí? Combustible en Texas. Heavy, cuando factura, le pone que lo que está enviando es un barco cargado con aditivos, cuando en realidad lo que estaba enviando desde Texas era diésel. Entra a las aduanas, la gente de aduanas ve la factura, dice, pues de origen, la factura dice aditivos. Pues es aditivo. Pásele. ¿Sí? Entonces la trampa viene desde allá. ¿Quién ha volteado a ver a los grandes corporativos tejanos, estadounidenses, que también están coludidos en esta gran trama de corrupción? Pues la pregunta es si la presión de Estados Unidos para México incluye eso. Evidentemente tendría que incluirlo, ¿no? Claro, si la presión, el caso se está investigando gracias a la presión de Estados Unidos, pues le diríamos a las autoridades de Estados Unidos, oigan, volteen a ver en su casa, ¿no? Porque ahí también, o ahí está el origen. Ahí está parte de la trama. Parte de la trama, así Totalmente, totalmente. Pues aquí está circulando Huachicol Fiscal, la madre de todas las estafas. Raúl Olmos, gracias por estar aquí. La portada tiene este buque que ya se hizo emblemático, ¿no? Aquí es donde empieza, digamos, a conocerse más ampliamente en términos públicos, ¿no? Una historia que en 2026 seguimos esperando sus resultados de investigación. Así es, ese famoso buque que las autoridades nos dijeron que había representado el decomiso histórico de 10 millones de litros, traía consigo desde Texas 20 millones de litros de diésel de esta empresa que te refería hace unos momentos, Heavy, que era la que envió, y a la factura a la que me hago referencia es esa, ¿eh? Sí. Es esa la factura. ¿Esta factura es esta? Uh-huh. De origen decía aditivos. Sí. Desde Texas. Ni más ni menos. Pues ahí está la foto, la imagen, el momento en que se muestra a la sociedad mexicana la incautación de esto, sin detenidos. Un buque fantasma. Solo con lo que nos mostraron, pero con una cantidad a la mitad de lo que fue, pero no hubo detenidos. Y además la mitad robada. La mitad robada. ¡Qué impresión! Además mostrando como un gran logro de la autoridad investigativa y policíaca. El huachicol del huachicol. El huachicol del huachicol, qué tremendo. Esta es una historia impresionante. Por eso la portada con este buque. Así es. Que es emblemático ya de esta madre de todas las estafas. Raúl Olmos, pues gracias por estar aquí y déjame cerrar la charla con lo que tú nos quieras dejar de una idea principal. ¿Qué significa este libro para efectos del conocimiento de esto, que es el Huachicol Fiscal de México? ¿Qué representaría este libro según tu punto de vista? Bueno, mira, yo me tracé un objetivo muy concreto que era orientar a los lectores, darles una explicación muy clara de qué es este delito, porque me ha sorprendido que a pesar de que ha estado en boca de la gente,
no logran dimensionar o entender en qué consiste el huachicol fiscal. Uno de los capítulos lo dedico a explicar, de manera yo diría hasta un poco didáctica, cómo opera, con ejemplos muy concretos, ¿sí? Para luego venir en el desarrollo a exponer casos ya concretos de cómo operó, ¿no? Y de personajes involucrados, ¿verdad? Entonces, tiene un objetivo de hacer entender a los lectores, a las audiencias, a la sociedad, esta problemática tan compleja, pero además de alertarle de la gran diversidad de actores involucrados en esta trama. Totalmente, el origen, evolución del huachicol y otras cosas. Por cierto, que déjame cerrar también la charla porque mencionaste al rey del huachicol y ya explicaste muy claramente. Esas acusaciones sobre el papel del rey del huachicol asesinado en Nuevo León involucran financiamientos a campañas políticas, que ese es un ingrediente crucial de todo este asunto. Sí, de hecho, en el inter de la charla hablábamos acerca de a dónde iba a dar tanto dinero, ¿no? Bueno, yo creo que una gran parte de este dinero va a dar al financiamiento de campañas electorales, ¿sí? O sea, el dinero derrama, es tanto el dinero derrama también al ámbito político de campañas electorales. Y la pregunta es si en el trasfondo de todo esto no era el propósito final o principal, financiar estructuras políticas. Financiar estructuras políticas y eso explicaría por qué dejaron o toleraron que creciera, dejar pasar, dejar hacer. ¿Para qué era tanto dinero? Tantísimo dinero. Es que es una cantidad descomunal. Así es. Entonces tiene que haber una explicación eje respecto a quién lo permitió, quién lo operó, quién permitió que siguiera adelante por varios años este huachicol fiscal, que en este momento puede que siga ocurriendo, ¿no? Y qué factor y qué papel juega el factor político electoral en México. Poder político. Así es. Así que, pues, aquí está tu libro. Felicidades por ello. Felicidades por la investigación y por estar ya circulando en las librerías. Carmen, nada más que yo quisiera darte un dato adicional para que las audiencias puedan dimensionar el tamaño de este caso. Cuando se hizo el decomiso el año pasado en Tampico, se habló de 10 millones de litros decomisados. Decimos que eran 20, pero bueno, 10 o 20, ese es un volumen menor frente al total, ¿sí? Cuando la autoridad ha dicho que esto representa un desfalco de al menos 600,000 millones de pesos, quiero decirte que esto representa alrededor de 130,000 millones de litros, ¿sí? O sea, es una cantidad que cuando uno ve los 10 millones decomisados, son cacahuates comparado con todo lo que había estado entrando. 10,000 millones de litros. Y hay un dato adicional que yo te quería... esto... Hay que respirar profundo. 10,000 millones de litros. 10,000 millones de litros. O sea, es una cantidad brutal. Entonces, eso permite dimensionar el tamaño del mercado que estaban manejando los grupos criminales, ¿no? En colusión con autoridades. Y hay que detenernos un segundo ya en la parte final de la charla para dimensionar de qué estamos hablando. Estamos hablando de recursos que se le quitaron al Estado. Un boquete fenomenal a las finanzas públicas del Estado. Estamos hablando de cantidades multimillonarias que se dejaron de pagar al Estado mexicano y por lo tanto la afectación principalísima pues es a la sociedad mexicana, porque la cantidad de dinero que se dejó de pagar por el huachicol fiscal es gigantesca. Tendríamos que imaginarnos cuántas cosas se hubieran hecho en hospitales, en carreteras, en educación. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, qué te gusta respecto al daño monumental a los que están escuchando este programa? El daño monumental a las niñas, a los niños, a los adultos, a todo mundo, porque lo que estamos aquí exponiendo junto contigo, estás tú exponiendo en este programa, tiene que ver con esos recursos que deberían haber llegado a las finanzas públicas mexicanas y el presupuesto nacional sería mucho más robusto, evidentemente, con el pago legal de los impuestos de quienes importan y exportan estos productos. Lo que se hizo fue, lo que se hace y se hizo fue un boquete gigantesco a los recursos del Estado mexicano que no sirven para otra cosa más que para la sociedad, teóricamente.
Claro. Entonces, tendríamos que dimensionar el asunto en la afectación directa a la sociedad mexicana, en la afectación directa a millones de personas que habitamos este país, en todo lo que se dejó de hacer o se pudo haber hecho con estos recursos que se dejaron de pagar como se debía. Básicamente estamos hablando de eso. Sí, en el libro hago referencias concretas de a qué equivalía, por ejemplo, con grandes proyectos, grandes obras, ¿sí? Y también un comparativo con los grandes casos de corrupción. Si nos escandalizó el caso Segalmex, que fue el caso emblemático, bueno, esto equivale a 40 Segalmex, 40 veces Segalmex. De ese tamaño es considerando que estamos en la cifra de 600,000. Considerando que estamos en la cifra de 600,000. Es la que existe, que es la que se conoce, pero es una cifra, pues... Porque hay indicios de que la cifra es muchísimo mayor, Carmen. Sin duda. ¿No? Entonces, el desfalco es gigantesco. El desfalco es gigantesco y el desfalco ha sido contra México. Raúl Olmos, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por el espacio. Un felicidades gusto. por tu trabajo, felicidades por este libro y está ya circulando con el sello Grijalvo. Huachicol Fiscal, la madre de todas las estafas. Gracias por estar aquí. Gracias.